¿Listo? ¿Mejor? ¿Ya listo? Muy bien. Dale, muy bien. Pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Eh, bueno, la idea de este curso al parecer son 4 horas, 2 horas por día, ¿ok? Entonces, bien, es bastante tiempo. Entonces, lo que vamos a tratar de ver en este curso es, digamos, va a ser un breve recorrido desde la clasificación de superficies. En este caso voy a tratar el caso orientable o no orientable, compacta y no compacta, digamos, ¿no? Sí, entonces, digamos que la parte no estándar, digamos, es la parte no compacta, ¿ok? Que la parte de clasificación de superficies compactas es un poco bien conocido, ¿no? Incluso en cursos de pregrado de años, no sé, primero o segundo año de pregrado, todavía se ve, ¿no? Pero el de no compactas es muy poco conocido. Entonces aquí vamos a tratar de dar un repaso, ¿no? De este tema. Entonces el primer tema que vamos a tratar de ver es el teorema de clasificación de superficies. ¿Ok? Entonces a veces simplemente lo abreviamos así, teorema de clasificación de superficies, es ese. Y bueno, bueno, más o menos todos tenemos noción de lo que significa una superficie. Y bueno, ¿qué significa clasificar en este caso? Entonces, la idea es tratar, ¿no? De describir este conjunto, ¿no? Nos fijamos en todas las superficies topológicas, ¿no? ¿Sí? Y a estas lo que queremos es relacionarlas bajo homomorfismos, ¿no? ¿Sí? Entonces, al conjunto de todas las superficies, lo que vamos a hacer es relacionarlas entre ellas. Vamos a decir que dos superficies son topológicamente equivalentes si hay un homomorfismo entre ellas, ¿ok? Y bueno, el teorema de clasificación básicamente consta, ¿no? En tratar de describir ese conjunto de clases de superficies, ¿ok? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que el teorema realmente es un enunciado que descansa en describir, ¿no? Describir a las superficies, ¿no? Y más bien los invariantes topológicos, ¿no? Que determinan a la superficie, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser un invariante topológico? Va a ser un número, un espacio, un conjunto, ¿sí? De tal forma que si dos superficies son homomorfas, entonces estos objetos van a ser los mismos, ¿ok? Y bueno, esa va a ser una forma de distinguirlas, ¿ok? Bueno, la siguiente parte que vamos a tratar es la parte 2. Esto nos va a llevar un poco de tiempo, quizás nos lleve hasta 2 sesiones, ¿no? Pero no importa. Después vamos a ver lo que es el grupo de homomorfismos. De superficies, ¿no? En este caso también a veces la gente le llama simetrías, ¿no? Aquí como estamos hablando desde el punto de vista topológico, simplemente, ¿no? Para nosotros esas van a ser las simetrías de superficies. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues claro, vamos a tomar este conjunto homio de una superficie sigma, ¿sí? Que simplemente son todas las funciones que van de sigma en sigma y que son homomorfismos, ¿no? ¿Sí? Entonces, resulta que este conjunto tiene bastante estructura, ¿ok? No solamente es un conjunto, sino además es un grupo.
¿no? ¿Ok? Y no solamente eso, sino que además de eso, nosotros vamos a ser capaces de darle la topología compacto abierta, ¿sí? Es un espacio de funciones, le podemos dar la topología compacto abierta, y con esa topología compacto abierta vamos a ver que precisamente se trata de un grupo topológico, ¿ok? Entonces, ¿qué significa que sea grupo topológico? Significa que eh, las operaciones de grupo son continuas con la topología de compacto abierto. ¿Ok? Y bueno, tiene más propiedades, es un grupo polaco, ¿no? O sea, se le puede dar una métrica de tal forma que sea completa, pero eso no, yo creo que ya no nos va a dar tiempo de verlo, pero bueno, al menos saberlo es bueno. ¿Ok? Aquí en esta parte, lo que me gustaría centrarme en esta parte sería más que nada ver ejemplos, ¿sí? Ver suficientes ejemplos de homomorfismos, ¿no? Que aparecen en las superficies. Bien. El tercer tema, ¿sí puedo escribir acá abajo? Sí. El tercer tema ya como tal es mapping classes, ¿no? De superficies, por supuesto. ¿Sí? Entonces, en general, este grupo, el grupo de homomorfismos es demasiado grande, ¿ok? Es no numerable. Entonces, a pesar de que tiene propiedades topológicas muy bonitas, ¿no? Sí. Y que realmente hay muchos estudios sobre el grupo de homomorfismos, es muy grande, ¿no? Entonces, lo que se hace, definir una relación de equivalencia en el grupo de homomorfismos, y con esto nace el mapping class group de la superficie, ¿no? Que es simplemente tomarse el grupo de homomorfismos, ¿no? Y vamos a verlo así. Lo voy a poner así. Vamos a ver, es el pi cero del grupo de homomorfismos de la superficie. ¿Ok? Donde aquí el pi cero corresponde con, adelante, corresponde con el conjunto, ¿no? Con el primer, el cero grupo de, de isotopía, ¿no? De homotopía de grupos, ¿no? En este caso sería el conjunto de componentes conexas por trayectorias. ¿Ok? Entonces, ya ahora no nos vamos a fijar en un homeomorfismo en particular, sino en conjuntos de homeomorfismos, ¿no? Entonces, en este caso, por cada componente conexa por trayectoria que tenga, yo voy a decir que ese es un punto. ¿Ok? Y bueno, sorprendentemente, esto va a tener estructura de grupo todavía. ¿Ok? Entonces va a ser, vamos a poder ver que este también va a ser un grupo topológico. Es un grupo topológico con la topología, ¿no? Topología que hereda de hombre. ¿Sí? Es decir, naturalmente tenemos una función proyección del grupo de homomorfismos a este grupo, ¿sí? Y entonces simplemente le damos la topología cociente, ¿ok? Y con eso es suficiente para esta propiedad de ser grupo topológico acá se vea heredada, bueno, se vea reflejada en el cociente también, ¿ok? Entonces tenemos ahí ya esa parte, ¿ok? Y bueno, en esta parte también lo que quisiéramos más que nada recalcar es precisamente hacer algunos cálculos de este grupo cuando la topología de la superficie es pequeña, ¿no? Donde se pueden hacer cálculos explícitos, ahí vamos a tratar de hacer las cuentas, ¿ok? Y bueno, ya finalmente, el último tema que ojalá no sea demasiado, pero el cuarto sería básicamente en dónde aparece. Aparece el mapping classroom. No es como preguntan, ¿no? ¿Por qué estudiarlo? ¿No?
O sea, ya es bastante bueno porque si tú conoces algo de esto, posiblemente digas algo acerca de esto también, el grupo de homomorfismos, ¿no? Y bueno, se sabe, ya en sí mismo es bastante interesante, pero ha mostrado que, por ejemplo, el estudio de mapping class groups de superficies está relacionado con otras áreas de las matemáticas, ¿no? Por ejemplo, en la teoría de Teichmüller, por ejemplo, es uno de ellos. Eh, claro, cuando, bueno, aquí en este caso se nota así, ¿no? Sí, espacio Teichmüller. Entonces, cuando también en el espacio módulo de, bueno, espera, vamos a ponerlo así mejor. Cuando se quiere estudiar el módulo de curvas, ¿no? De una superficie, que eso nace simplemente como un cociente, ¿no? Del espacio Teichmüller, salvo la acción de el mapping class. ¿Sí? Este es el espacio módulo. Y bueno, otra parte donde también ha jugado un rol bastante predominante el estudio del mapping class group, ¿no? Porque como ven, ¿no? Para cada superficie nosotros le estamos haciendo un grupo, ¿ok? Entonces, pues es una fuente bastante rica de grupos, ¿no? Donde se puede testear teorías de matemáticas. Entonces, en particular, la teoría geométrica de grupos se ha visto enriquecida por el estudio de los mapping class groups, ¿no? Es una de las áreas bastante bonitas y bastante actuales, ¿no? Y finalmente, y bueno, en toda la mitad del siglo pasado, ¿no? Y bueno, todavía lo que sigue, jugó un papel fundamental para poder entender la geometría de las tres variedades, ¿no? Hay formas de cómo construir tres variedades a partir de homomorfismos de superficies, ¿no? Sí. Y bueno, también es una fuente importante de ejemplos de tres variedades de esa forma. ¿Okay? Entonces, digamos, esto es básicamente como un resumen, digamos, de lo que veríamos, ¿no? Sí. Y bueno, en esta parte, la primera parte, vamos a centrarnos en, eh, pues, describir toda la primera parte. O sea, vamos a entrar de lleno al teorema de clasificación de superficies. ¿Okay? Sí, preguntas hasta acá, no sé. Sí. Diciendo que el grupo de homomorfismos del modo real sí, para cualquier superficie. Va a basar con que puedas meter dentro de, bueno, toda superficie va a tener contenido un disco, ¿no? Sí, y un disco tiene una cantidad enorme de homomorfismos, ¿no? Sí, entonces, sí, es algo que se hereda de simplemente encajar un disco, ¿no? Sí, ya, sí, otra pregunta. ¿Todo bien? Ya, muy bien. Voy a tener que tomar el tiempo porque, ok, sí, vamos bastante, sí, bastante bien. Bueno, entonces, ya, muy bien. Entonces vamos a dar la definición de superficie. Y bueno, para nosotros, voy a borrar, ¿ok? ¿Ok? Entonces, ya, una definición. Comenzamos con eso. ¿Qué va a ser para nosotros una superficie? No sé si alguien del público sabe. Sí. O, sí, bueno, todos tenemos una idea de lo que es, ¿no? Pero no sé, quizá ya lo vieron en los cursos pasados, ¿no?
Bueno, entonces para nosotros una superficie sí va a ser un espacio topológico con ciertas propiedades especiales. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que una superficie es, ¿no?, una superficie topológica, ¿sí? Aquí no estamos imponiendo nada de métricas ni nada de eso. O sea, por el momento la parte geométrica no nos va a interesar. Es puramente topológica. ¿Ok? Es una superficie, y de hecho vamos a ponerlo así, topológica, ¿no? Es un espacio topológico, ¿sí? Y vamos a pedirle algunas propiedades, ¿no? La primera es que sea conexo, ¿ok? ¿Sí? Para no estar contando información de más, ¿ok? Vamos a pedir que sea Hausdorff, Hausdorff, ¿no? Es decir, que tenga esta propiedad de separación de puntos, ¿ok? La tercera propiedad que vamos a pedir es que sea segundo numerable, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que tenga eh, una base numerable, si quiere, ¿sí? ¿Es suficiente? ¿Sí? Y lo segundo es que sea localmente y localmente homomorfo a R2. Bueno, en este caso vamos a considerar superficie por frontera. Entonces vamos a pedir que sea localmente homomorfo al semiplano eh, superior cerrado. Bueno, vamos a anotarlo así nada más, simplemente como H2, ¿no? Que simplemente todos los puntos en R2, de tal forma que la segunda componente es mayor o igual que cero. ¿Sí? Entonces, localmente somos homomorfos a R2, ¿okay? A H2. ¿Esto qué significa? Significa que por cada punto que yo tenga, ¿no?, voy a tener una vecindad de ese punto que va a ser homomorfo a un abierto de el semiplano. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve H2? Digamos, H2, digamos, es el primer ejemplo de una superficie. ¿Sí? Entonces, por aquí tenemos H2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque H2 precisamente satisface todas las propiedades. Entonces, va a haber dos clases de puntos, digamos. Todo punto, ¿no?, X va a tener una vecindad que es, digamos, homomorfa a un abierto de R2, ¿ok? Pero la otra clase de abiertos que va a ser los que estén sobre la línea real, ¿no? ¿Sí? Que los abiertos básicamente se ven como medios círculos, ¿no? ¿Sí? Se ven de esa forma, ¿ok? Entonces, para nosotros eso va a ser una superficie, ¿ok? Vamos a pedir que posiblemente tenga frontera, ¿ok? Y bueno, aquí hacemos la siguiente. Entonces vamos a decir que dos superficies, sigma 1 y sigma 2, eh, son, eh, son topológicamente equivalentes. Equivalentes. Sí, existe un homomorfismo F entre sigma 1 y sigma 2. ¿Sí? O también vamos a decir que son homomorfas simplemente. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que haya un homomorfismo? Pues simplemente es una aplicación, es una función que sea continua, biyectiva, y además que tenga inversa continua. ¿Sí? Entonces, eso va a ser un homomorfismo. Y bueno, la notación que vamos a utilizar para esto, vamos a usar notación. Vamos a decir que simplemente sigma 1 es, bueno, vamos a quitar este de acá.
es topológicamente equivalente a sigma 2, ¿no? Para decir que son topológicamente equivalentes. ¿Ok? ¿Bien hasta ahí? Sobre una curiosidad, ¿se puede Bien. preguntar? Entonces, no sé si hay preguntas sobre la definición. ¿Todo bien? Ok, Doctor, entonces el una ejemplo curiosidad, cero de... ¿Sí? una curiosidad. ¿Por qué ¿Sí? tiene que ser la condición de Hauser? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué implica condición Hausdorff? Ajá. So- Simplemente que no aparezcan cosas raras, ¿no? Que no puedas separar puntos, ¿no? Es decir, digamos que, por ejemplo, podríamos pensar, digamos, en la esfera, digamos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, la esfera con su propia topología, ¿sí? Y puedes pensar en otro punto que esté por acá, ¿no? Un punto P que esté fuera sobre la esfera, ¿no? ¿Sí? Y puedes construir un nuevo espacio que sea segundo numerable, localmente homomorfo al semiplano y todo, ¿no? Pero que, digamos, estos dos puntos no los puedes separar, definiendo las vecindades de este punto que está afuera como este punto más vecindades de este punto que está menos el polo norte, ¿no? Entonces realmente, digamos, es solamente para capturar, digamos, lo que tenemos como por intuición de superficie. Pero, digamos, es una cuestión técnica, digamos, porque también podríamos quitar la condición de segundo numerable y aparecen otros objetos también que son de estudio, ¿no? Entonces, digamos, es aquí donde vamos a trabajar, bueno, vamos a enunciar el teorema de clasificación, ¿sí? No sé si contesté tu pregunta, no sé quién. Gracias, muchas gracias. Pero bueno, sí, de hecho en la lista de ejercicios que les mandé creo que puse ese ejercicio. Si no lo agregué, lo agrego. ¿Ok? Ya, muy bien. Ok, entonces el ejemplo cero de una superficie, ¿quién es? Ejemplos. ¿No? El ejemplo cero, ¿quién es? Pues es el que ya conocemos. ¿Quién es? La H2, ¿no? H2 es el primer ejemplo de superficie con esa definición. El primer ejemplo, digamos, también que está ahí muy metido y que también es trivial, precisamente R2. ¿Sí? ¿Ok? El segundo, vamos a anotar, este va a ser el disco unitario. Unitario, y bueno, va a ser cerrado, porque así lo vamos a creer, ¿no? Simplemente va a ser el disco de 2 de todos los puntos X en R2 de tal forma que la norma de X sea menor o igual que 1. ¿Sí? Entonces el dibujito de esto, pues simplemente tenemos aquí eh, nuestro disco, ¿no? Y son todos los puntos que están por dentro. ¿Ok? De hecho, incluso todos los que están en la frontera, están por acá también. ¿Ok? Con esa definición también es una superficie. ¿Ok? El tercer ejemplo también que necesitamos es la esfera unitaria, ¿no? Y bueno, esto simplemente lo definimos como S2, que simplemente son todos los puntos en R3, de tal forma que su norma es igual a 1. ¿Sí? Con norma euclidiana, por supuesto. ¿Sí? Y bueno, pues el dibujo ya lo conocemos, ¿no? El dibujo pues es un subconjunto de R3. ¿Sí? Ahí está nuestra esfera, ¿no? ¿Todo bien? Entonces, una de las cosas que va a convenir aquí hacer es precisamente ver a las superficies por medio de polígonos o identificación de polígonos por medio de su frontera. ¿Sí? Entonces, otra forma de ver a la esfera, ¿no? Y que va a ser algo equivalente topológicamente,
va a ser precisamente verlo de esta forma, ¿no? Podemos pensar en el disco, ¿sí? Podemos pensar en el disco simplemente, ¿sí? Tenemos el disco de dos. Y ahora nos fijamos en dos, pensamos a la frontera como partido como por dos arcos, ¿ok? Y lo vamos a identificar los puntos de la frontera por medio de una ley, ¿no? Simplemente va a ser precisamente bajo esta relación, ¿no? Que los puntos de este arco que está sobre la frontera los identificamos con los arcos, con los puntos del otro arco, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la identificación o cuando peguemos esos puntos, vamos a obtener algo que es topológicamente equivalente a la esfera, ¿ok? Entonces, esto, digamos, esto se puede ver como D2, ¿no? D2, salvo una equivalente, un, un pegado, ¿no? ¿Sí? Y ahí tenemos a la esfera, ¿ok? Entonces va a convenir verlo así porque varios cálculos es mejor verlo en su representación poligonal. ¿Ok? Ya, muy bien. Digamos que aquí ya estamos haciendo un ejercicio no trivial, digamos, ¿no? Ver que esas dos cosas son topológicamente equivalentes, ya pues es necesario ir a probar algo. ¿Sí? Pero bueno, eso viene en la lista de ejercicios. Bien, la siguiente superficie, voy a borrar esta parte de acá. Ok, entonces el ejemplo 5. 5 es, no, son 4. 4. Este es el plano proyectivo. ¿Ok? Y vamos a anotarlo como RP2, ¿sí? El plano proyectivo real, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos una imagen de cómo obtener la esfera, ¿no? ¿Sí? Con el plano proyectivo simplemente hacemos el juego de, en lugar de que las flechas vayan paralelas, ¿no? Invertimos la dirección de las flechas, ¿sí? Entonces hacemos eso. De hecho, lo vamos a definir como un espacio cociente, ¿no? Del disco. Tenemos ahí nuestro disco, ¿sí? De dos. Y vamos a pensar que identificamos esta arista con esta arista de esta forma. ¿Sí? Y ahí tenemos el plano proyectivo. ¿Ok? Bien. Y bueno, esto va a ser de 2. Bueno, esto es igual a de 2 módulo este pegado. ¿Sí? Otra forma que nos va a convenir ver precisamente esto va a ser topológicamente equivalente también a ver a la esfera, ¿sí? Salvo identificación de puntos antipodales de la esfera, ¿sí? Módulo X identificado con la antípoda en X, ¿no? ¿Sí? Bueno, como vemos esto, ¿no? Donde IX pues simplemente es la función, ¿no? Aquí I es una función que va de S2 en S2 en la esfera de tal forma que a cada X lo manda a su antípoda, ¿sí? Es un negativo, ¿sí? Entonces cuando identificamos estos dos puntos, ¿no? ¿Sí? Cuando los pegamos, formamos lo que es el plano proyectivo, ¿no? Entonces en dibujito, ¿no? Todos los puntos que van a estar sobre, vamos a pensar lo que es así, ¿no? Por ahí tenemos la mitad de la esfera, ¿sí? Y acá lo que estamos haciendo es identificando esta parte con esto, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Realmente una parte de, bueno, digamos, esta parte de acá no está, ¿no? Son puntos que hay que quitarlos, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo así, ¿ok? Y bueno, ese dibujo va a ser conveniente porque vamos a introducir algo que vamos a estar arrastrando, una nomenclatura que vamos a estar arrastrando durante el curso, ¿no? Que esto básicamente lo podemos ver, ¿no?
o es topológicamente equivalente a, digamos, simplemente tener la esfera, a la esfera, eso está muy feo, ok, poco mejor. Entonces vamos a tener a la esfera, ok, por acá de este lado, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer es quitarle un disco del interior. Bueno, le quitamos un disco, ¿ok? Le quitamos un disco a la esfera, ¿sí? El interior de un disco se lo quitamos, ¿ok? Le quitamos un disco y de acá identificamos esta parte de acá con esta de acá, ¿sí? ¿Ok? Entonces a esto es a lo que le vamos a llamar cross-cap, ¿no? De hecho, el dibujito, digamos, usualmente lo hacemos así, ¿no? Eh, simplemente esto es como la esfera. Esto es la esfera, simplemente, ¿no? Y adentro dibujamos un círculo de tal forma y lo tachamos, ¿sí? Que es igual a esto, ¿sí? Y bueno, cuando estamos tachando, simplemente estamos diciendo que estamos identificando puntos antipodalmente, ¿sí? ¿Sí? Entonces, a esto es lo que llamamos cross-cap. No, no se me ocurrió como es que en español se traduce como gorro cruzado, pero no, creo que mejor lo dejamos en inglés, suena mejor, ¿ok? Sí, esto digamos, esto es equivalente, ¿no? O sea, digamos, estamos dando varias formas de cómo ver al plano proyectil. Sí, exacto. Esta es notación de esto de acá, ¿no? Entonces, cuando veamos a la esfera con un círculo tachadito ahí, tachado, es un cross-cap, o es decir, un plano proyectil. ¿Ok? Bien. Y bueno, eso va a ser útil porque después simplemente vamos a dibujar círculos y tachar, ¿no? Para poder ver a las superficies, ¿ok? ¿Ya? Muy bien. El siguiente ejemplo. Entonces, esto sería el 4, sería el 5. Esto va a ser el anillo cerrado, ¿no? Y bueno, esto simplemente lo vamos a anotar, ¿no? Como A, que se define simplemente como el producto cartesiano de S1 plus el intervalo 0,1. ¿Sí? Entonces, en dibujo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Simplemente por acá estamos poniendo a S1, ¿no? Lo estamos dibujando por acá. Estamos dibujando las dos tapas del cilindro. Y tenemos a S1 y tenemos ahí. ¿Ok? Pero bueno, nos va a convenir también ver a ese cilindro, ¿no? De otra forma. ¿Sí? Como nos comenta también. Usualmente también simplemente lo ponen como un espacio cociente, ¿no? De nuestro eh, cuadrado unitario, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Simplemente identificando esta parte que está acá, ¿no? Con esta parte que está acá de forma paralela. ¿Ok? Entonces, cuando identificamos estos dos lados de este eh, cuadrado unitario, ¿no? Obtenemos el cilindro. ¿Ok? Topológicamente es lo mismo. ¿Ok? Entonces, nomás para ponerlo, esto es igual a, digamos, a 0,1, eh, perdón, al cuadrado, módulo, una relación también, pegar paralelamente los puntos. Y otra forma también de verlo es simplemente como, bueno, vamos a ponerlo aquí así. También es topológicamente equivalente, simplemente hacer esto, ¿no?
Primero dibujamos un disco, ¿no? Y del disco le quitamos otro disco, ¿no? Sí. Y por aquí tenemos el cilindro. Entonces, topológicamente hay que imaginar esto, digamos que podemos abrir de esta parte así como podemos abrir esta parte de la parte de abajo de nuestro cilindro, ¿no? Y todo aplanar en el plano, ¿no? Entonces, esto es como espacio formal, digamos, ¿no? Vamos a pensar que son todos los puntos X y en R2, ¿no? De tal forma que la norma de este punto, sí, vamos a poner X cuadrada más Y cuadrada es menor o igual que 2, mayor o igual que 1, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos, son tres formas de ver al mismo objeto, ¿no? Topológicamente, digamos que como espacios topológicos son distintos, ¿ok? Pero como desde la equivalencia que estamos dando en superficies son la misma cosa, ¿ok? ¿Sí? Y bueno, ya después de haber visto este modelo para el disco, perdón, para el anillo, naturalmente, ¿quién viene? ¿Quién es la siguiente superficie que aparece? ¿El toro? Antes del toro. Si aquí identificamos, digamos, de forma paralela, ¿no? Simplemente volteamos las flechas, ¿no? ¿Y eso quién es? ¿Qué? ¿Qué? La banda de Mobius, ¿no? Muy bien. Entonces así aparece la banda de Mobius. Este es el ejemplo 6. ¿No? Y bueno, vamos a anotarlo simplemente como BM. ¿Sí? Y eso como ya no tenemos algo bonito como escribirlo allá, esto simplemente nos fijamos en el dibujo, es un espacio cociente. La banda de Mobius va a ser igual simplemente tomarlo nuestro cuadrado unitario, ¿sí? Y ahora las identificaciones, en lugar de hacerlo paralelo, lo hacemos con las flechas invertidas. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestra banda de Mobius, ¿verdad? La otra forma de ver a la banda de Mobius, ¿cómo es? Que es muy parecida a esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vemos acá? Se puede probar que esto es topológicamente equivalente a ver últimamente me salen muy malos círculos. Entonces, topológicamente equivalentes son, ¿ok? De aquí quitamos un círculo, ¿no? Y acá vamos a identificar, ¿no? Entonces aquí tenemos un disco, ¿no? Digamos es todo esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, casi similar que un anillo, ¿no? Sí. Solo que ahora vamos a tener que identificar puntos en una componente frontera de este anillo, ¿no? ¿Sí? Y bueno, así aparece también el, la banda de Mobius, ¿no? Entonces de ahí básicamente se ve fácil, bueno, se ve muy claro, ¿no? Ya cuando tengamos este dibujo, ¿no? Pasar de aquí a aquí hay que hacer una cuenta, ¿no? Recortar, pegar, ¿sí? Pero ya que tengamos esto, ¿no? Vemos fácilmente que el plano proyectivo, ¿no? Es equivalente a tener una banda de Mobius y pegarle sobre la frontera un disco, ¿no? Sí, porque aquí ya casi tienes al plano proyectivo, ¿no? Simplemente falta rellenar, ¿no? Esto que tienes frontera, ¿no? Quitarlo, y para eso le pegas un disco, ¿no? Y obtienes el plano proyectivo. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Ahora sí viene el toro. Es el ejemplo 7.
El toro dos dimensional, ¿no? En este caso es T2, ¿no? Y esto simplemente se define como el producto cartesiano de S1 consigo mismo, una topología producto. ¿Ok? Nuevamente, otra vez, otra forma de ver el toro es por medio de su representación poligonal. ¿Ok? Nos tomamos el cuadrado unitario, ¿ok? Y simplemente ahora agregamos más identificaciones. Identificamos igual como identificamos en el anillo, ¿no? Pero ahora también pegamos las tapas de nuestro anillo. Y ahí tenemos el toro. ¿Ok? Bien, el ejemplo 8 después del toro, ¿quién es el siguiente natural? ¿No? La botella de Klein, ¿no? Sí. Entonces simplemente modificamos las combinaciones posibles de cómo pegar, ¿no? Y aquí tenemos la botella de Klein, ¿no? ¿No? Y bueno, aquí simplemente lo denotamos como Klein, así. ¿Ok? Y esto lo definimos como el espacio cociente de nuestro cuadrado unitario otra vez, ¿no? Y en este caso hacemos la identificación. Primero formamos un cilindro, ¿sí? Y después la otra posibilidad, ¿no? En este caso sería B, de esa forma, ¿no? Bien, ya creo que hasta ahí terminamos los clásicos, ¿ok? Bueno, pero no vamos a parar ahí, ¿ok? Porque realmente el mundo de las superficies es demasiado grande. Y bueno, después van a ver que esto es equivalente a tener a la botella de Klein, relacionándolo con eso. ¿Qué creen que sea? ¿Qué creen que sea? ¿Esto es topológicamente equivalente aquí? Pues simplemente otra vez a nuestro anillo, ¿no? Pero con identificación de la otra frontera, ¿no? ¿Sí? Entonces otra vez lo hacemos. Tenemos por aquí entonces la primera identificación lo hacemos por dentro, ponemos A, y la otra la hacemos por fuera. ¿No? ¿Sí? ¿Ok? Sí, entonces, o sea, hay que cortar, pegar, hacer muchas cosas para llegar a esto, ¿no? ¿Sí? Listo, muy bien. Pero bueno, tenemos más ejemplos. De hecho, hay unos ejemplos que de hecho siempre están ahí, pero uno nunca los quiere ver, ¿no? No sé por qué, porque quizá así está la literatura, ¿no? Digamos, enfocada o dirigida, digamos, a superficies como compactas, ¿no? Pero hay unas que son, de hecho, salen mucho más natural, ¿no? Que son, por ejemplo, ¿no? Piensa en R2 y a R2 quítale el conjunto de números naturales, ¿no? ¿No? Sí, tienen todo R2, simplemente el plano, ¿no? Sí. Y a R2 le van a quitar todos los puntos que naturales, ¿no? Sí, eso también es una superficie, ¿ok? Y de hecho eso siempre está ahí, ¿no? Incluso se podrían poner el ejemplo 10, ¿no? Podrían ponerse R2, ¿no? Menos el conjunto de los números enteros, ¿sí? Que simplemente quitar todos toda la línea, ¿no? Todos los enteros sobre la línea real, ¿sí?
Y aún más interesante todavía, ¿no? El ejemplo 11, ¿no? R2 menos, menos el conjunto de números, todos los puntos enteros del plano, ¿ok? Ahí todavía tenemos ejemplo de superficie, ¿no? Por cada punto en nuestro reticulado que tenemos de nuestro plano, hay que quitarlos y estamos obteniendo también una superficie, ¿sí? Entonces, de hecho, esos ejemplos son más naturales que los que hicimos antes, ¿no? Porque los otros se necesita más, sí, un poco de conocimiento de topología, ¿no? Pero aquí no, digamos, simplemente estamos quitando puntos y lo que estamos haciendo obteniendo superficie, ¿ok? Vamos a ver que, por ejemplo, esta superficie, ¿no? De acá la podemos dibujar, ¿no? Esta es topológicamente equivalente y bueno, nos va a gustar dibujarlo de esta forma, ¿no? Vamos a pensar que estos puntos se van como al infinito, digamos, ¿no? ¿Sí? Y vamos a pintarlo como esta superficie, ¿sí? Sí, ahí está. Sí, entonces por cada punto, digamos que los explotamos, los mandamos al infinito, ¿no? Sí. Y lo que estamos, digamos, por acá, lo que estamos viendo, digamos, es el infinito de la esfera, ¿ok? Porque digamos que R2, ¿no? Pegándole el infinito es la esfera, ¿ok? Entonces realmente cuando pintas cosas en R2 lo estás viendo en la esfera, ¿ok? Entonces, digamos, como el borde de la esfera, digamos, es el infinito y es lo que no estás viendo, ¿no? A dónde se están dirigiendo estos puntos, ¿ok? Y eso lo pintamos de esa forma. Entonces, ¿a qué les parece? ¿A qué les recuerda esa figura? Y bueno, esta figura, esta superficie se llama la superficie Payne, ¿no? ¿Por qué? Pues porque parece un Payne, ¿ok? Bien, pero continuamos con este procedimiento, podemos quitar cosas más interesantes, ¿no? ¿Cómo qué cosas? Podemos quitar a la esfera, digamos, hay que pensar en la esfera, ¿sí? ¿Qué podemos quitarle? ¿Cómo? Los polos, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes la esfera, ¿no? Y a la esfera le quita los polos, ¿sí? Que esto va a ser topológicamente equivalente, ¿no? Eso hay que demostrarlo. Va a ser topológicamente equivalente a simplemente a R2 menos un punto, ¿no? ¿Sí? Porque digamos, este punto que está acá es el infinito, ¿sí? Utilizando proyección estereográfica, puedes ver que cuando quitas ese punto, ¿sí? Todos los demás puntos de la esfera están en proyección con los del plano, ¿ok? Y como quitaste un punto de ahí, ¿no? Quitas un punto del plano, ¿no? Entonces, digamos, es R2, ¿no? Menos un punto. ¿Listo? Topológicamente, ¿ok? Bien, pero ahora vamos a quitar cosas más interesantes de eso, ¿no? De hecho, se puede copiar esa idea, ¿no? Y quitar una cantidad finita de puntos. Sí, y va a ser lo mismo, ¿no? Bueno, el ejemplo 13, algo más complicado. En este caso vamos a quitar a S2, vamos a quitar un cantor, donde S es, bueno, si quieres vamos a pensar el conjunto ternario de cantor, ¿no? De cantor, y en este caso se lo quitamos sobre el ecuador. Qué raro, estamos en el ecuador y vamos a quitar un cantor sobre el ecuador. Bueno, muy bien. Ya, muy bien. Entonces vamos a quitar un cantor sobre el ecuador.
déjà vu. Entonces tenemos la esfera. Muy bien. Entonces ahí tenemos S2 y sobre el ecuador, digamos, vamos a quitar el conjunto ternario de Cantor. Vamos a pintar estos dos puntos que los queremos en el Cantor, ¿no? Y empezamos a hacer nuestra típica construcción, ¿no? De quitar bueno, estos puntos van a estar, ¿no? Después partimos en tercios, después otra vez en tercios, ¿no? Otra vez en tercios por acá, por acá, por acá, por acá. Y bueno, nuevamente tienen una superficie, ¿no? ¿Sí? Que es ahora mucho más complicada, ¿no? No es lo mismo quitar una cantidad finita de puntos que quitar una cantidad infinita como los naturales, ¿no? Y ahora incluso puedes quitar una cantidad no numerable de puntos, ¿no? Que es un cáncer, ¿no? Y aún así obtienes una superficie, ¿ok? Entonces, pero bueno, un cantor no solamente lo podemos quitar sobre una superficie de ese estilo, ¿no? Podemos ahora pensar en el ejemplo 14, ¿no? Podemos pensar que ahora lo que hacemos es, nos tomamos, ¿no? Eh, el disco cerrado, ¿no? Y también al disco cerrado le quitamos un cantor, ¿no? Le quitamos un cantor, ¿sí? Donde C es un conjunto de cantor otra vez, sobre, en este caso, sobre la frontera del disco, ¿no? La frontera topológica, ¿no? Entonces, en ese caso, digamos, los puntos les quitamos sobre la superficie, ¿no? ¿Sí? Pero ahora los quitamos sobre la frontera, ¿ok? Entonces, el dibujo otra vez, ¿no? Ahora, eh, tenemos a D2 ahora, ¿no? ¿Sí? Y digamos que lo que vamos a quitar es un cantor, pero ahora lo vamos a quitar sobre la frontera. Y empezamos a hacer nuestro procedimiento, ¿no? Y bueno, bueno, continúa por acá, ¿no? Sí. ¿Cuál va a ser la diferencia entre todas estas superficies, no? Por ejemplo, esta superficie deja de ser compacta, ¿no? Al igual que todas las que pintamos ahí, ya no son compactas, ¿no? ¿Sí? Eh, pero además, no solamente por ejemplo, esta no solamente deja de ser compacta, ¿no? Sino que su frontera deja de ser compacta. ¿Ok? ¿Sí? Porque todos estos puntitos que están sobreviviendo acá, ¿no? Sobre la frontera, ¿no? Van a ser puntos frontera, ¿no? ¿Sí? Y cada uno de los espacios que estamos dejando cuando construimos nuestro conjunto de Cantor van a pertenecer a la frontera, ¿sí? Nada más que cada componente de frontera en este caso va a ser homeomorfa a una línea, ¿ok? En cambio, en el anillo tendríamos componentes de frontera que eran homomorfas a círculos, ¿sí? Y esas dos posibilidades son las únicas que van a aparecer como componentes de frontera, ¿no? Pero además, no solo eso, sino que puede aparecer una cantidad numerable de componentes frontera, ¿sí? Como en este caso, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos, el mundo de superficie es mucho más grande de lo que a veces uno se esperaría, ¿no? Y bueno, por eso es que bueno, ya cuando uno lo ve así, ya el teorema de clasificación ya toma otra perspectiva, ¿no? Porque realmente sí es una cantidad bastante grande de superficies que hay que de decidir si son homomorfas o no, ¿ok? Entonces vamos a dejar aquí por el momento esto de... ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Ya. Gracias. Solo 6, 5 retomados. Ya, muy bien. Dale, muy bien. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte y para finalizar el curso. Digamos, por favor. Dale, muy bien. Gracias. Bueno, a todos por su interés, ¿no? Otra vez recapitulamos un poco. Bueno, una anécdota sobre todo esto, ¿no? El teorema de clasificación de superficies es algo viejo, ¿ok? Como estaba recordando con Ariel, ¿no?
El teorema de clasificación de superficies compactas nació en los años 20 del siglo pasado. Entonces, digamos, estamos en la década que cumplimos 100 años del teorema de clasificación de superficies, ¿no? Pero cabe resaltar que antes de que se estableciera una prueba rigurosa del teorema de clasificación, hubieron varios intentos antes de la prueba. ¿Okay? Incluso Mobius dio una prueba alrededor de 1860, me parece, ¿no? Y bueno, Jordan también estuvo involucrado, ¿no? Alexander, y bueno, bastante gente que dio como una prueba del teorema de clasificación, ¿no? El problema que tenían sus pruebas, ¿no? Es que no eran lo suficientemente rigurosas, ¿no? O sea, siempre se pensaba las superficies en esos tiempos, ¿no? Se pensaba las superficies como cosas encajadas en R3, ¿sí? O como variedades dos dimensionales en R3, ¿sí? Entonces ese era un problema porque realmente no cachabas todas las posibilidades de superficies, ¿ok? Después vino Cantor y bueno, mucho más gente que hizo el trabajo de la axiomática de conjuntos, ¿no? Y bueno, todo eso tardó unos 20 o 30 años en madurarse las ideas de la axiomática de teoría de conjuntos para que finalmente en los años 30, ¿no? Eh, Alexandrov y Minkowski, me parece, no sé, pero ese libro de Alexandrov, el primer libro de topología, ¿no? En donde se da una definición rigurosa de lo que significa clasificar hasta homomorfismos, ¿no? Es donde aparece la definición ya formal de lo que nosotros actualmente conocemos como homeomorfismo. Antes de eso eran otras nociones de equivalencia topológica. ¿Okay? Entonces, digamos, nada más para ponerlo en contexto, ¿no? De que esto realmente lleva tiempo, ¿no? Y realmente eso pasó para superficies compactas, ¿no? El de las superficies no compactas tardó otro poco más de tiempo. O sea, la demostración formal, rigurosa, que se conoce, que se aceptó como hecho, la dio Ian Richards en 1960. Entonces, digamos, si ya queremos ser estrictos en todo eso, el teorema de clasificación de superficies completo es a partir de 1960. ¿Ok? Nada más como anécdota histórica. ¿Sí? Pero bueno, gracias a eso podemos seguir estudiando las superficies. Ok, bueno, seguimos con, bueno, ya terminamos la parte de ejemplos, ya no basta de ejemplos por el momento, van a haber más, pero por el momento son suficientes. Ya, muy bien. Ok. Muy bien, vamos a dar unas definiciones, ¿ok? Entonces, la primera definición, vamos a identificar dos tipos de puntos en nuestra superficie, ¿no? Ya como habíamos dicho, ¿no? Pero lo vamos a escribir para que todo quede bien. Entonces vamos a decir que el interior eh, de una superficie sigma es, ¿no? Es el conjunto, y vamos a anotarlo así como interior, y de sigma, ¿de quién se imaginará, no? Simplemente son todos los puntos que están en sigma, ¿sí? De tal forma que para ellos podamos definir una vecindad, ¿no? De tal forma que existe una vecindad UX de X homeomorfa, en este caso a un abierto de R2.
de R2, ¿sí? ¿Sí? No de H2, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los abiertos de R2? O una base para la topología de R2 simplemente son las bolas, ¿sí? De radio positivo y de centradas en cualquier punto, ¿ok? Entonces, ya, es el interior, ¿ok? Y la frontera, ¿no? La frontera, en este caso, de sigma, ¿no? Simplemente lo vamos a notar como esto así. Va a ser simplemente toda la superficie menos el interior. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el interior y la frontera de una superficie. ¿Ok? Entonces ahí, no sé, ¿en qué ejemplo nos quedamos? Era el, por acá, 14. Entonces vamos con el ejemplo 15. ¿Ok? El ejemplo 15. Entonces nosotros podemos pensar a R2, ¿ok? A R2 y le podemos quitar, o sea, ya tenemos ejemplos de superficies con frontera no vacía, por ejemplo, el anillo, ¿ok? Era uno de ellos. La banda de Mobius también tiene frontera, ¿sí? ¿Cuál otra que hemos visto? Creo que son las dos únicas. Y bueno, el disco, por supuesto, ¿no? El disco cerrado tiene frontera, que su frontera es todo S1, ¿no? ¿Sí? Pero podemos a R2 quitarle una cantidad infinita de puntos, de discos, ¿no? Entonces le vamos a quitar el interior de discos de I, ¿no? Vamos a ponerlo así mejor. Hacerlo así. La unión de igual a 1 hasta infinito, ¿no? De el interior de discos de I, ¿no? Donde de I es el disco centrado, en este caso sería centrado en un punto entero, ¿no? En este caso sería en el punto n, 0 y radio un tercio, suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? En lugar de quitar puntos, ¿no? Lo que estamos haciendo es quitar pedazos de discos, ¿no? Por ahí se va, ¿sí? Entonces, por cada punto, cada número natural, ¿no? Sí, estamos quitando el interior de discos, ¿sí? Y lo que nos está quedando es lo que queda afuera, ¿no? Entonces vamos a regresar como a nuestra, ¿sí? Disco centrado en I, cero, bien, muy bien. En I, cero y radio un tercio, muy bien, exacto. Y bueno, podemos hacer el dibujo otra vez como lo habíamos hecho hace rato. Es simplemente homeomorfo, digamos, ahora pensemos al peine de esta forma, pero recortando las puntas, ¿no? ¿No? También lo podemos pensar así topológicamente, ¿no? Entonces, otra vez el peine, en lugar de pensar en ponchaduras que iban hacia allá, recortamos las puntas, ¿no? ¿Sí? Y obtenemos una superficie con frontera, ¿no? En este caso, la frontera es no compacta, ¿ok? Y además, cada componente de frontera es un disco, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada componente de frontera es compacto, ¿ok? A diferencia cuando quitamos un cantor sobre el disco, ¿no? La frontera del disco, ahí cada componente frontera nos quedaba homomorfa, era no compacto, ¿no? ¿Sí? Nos quedaba una línea. Entonces aquí, un ejemplo de algo que tiene frontera no compacta. ¿Ok? Entonces ahora sí, vamos a dar una definición que aparece en los libros de texto cuando se habla de superficies. Vamos a decir que una superficie es cerrada
si es, si es compacta y tiene frontera vacía. Sí, no tiene frontera, ¿ok? Eso va a ser una superficie cerrada, ¿ok? Bueno, lo pongo así porque así aparece en la literatura, ¿ok? Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es, bueno, con superficies podemos construir otras superficies, ¿ok? Entonces esto es, hay un procedimiento para hacer eso y esto se llama la suma conexa. Y esto es independiente de qué tipo de superficie te tomes, ¿no? Entonces vamos a dar la definición. Sean sigma 1 y sigma 2, dos superficies. Y tomemos para cada i sea D sub i, un disco, bueno, vamos a ponerlo así, su conjunto en sigma sub i, un disco encajado en sigma i, ¿no? ¿Qué significa que sea encajado? ¿No? No sé, ¿alguien sabe la definición? La definición de encaje. Exacto, ¿no? Exacto, que sea, o sea, que existan, ¿no? Eh, om- funciones de D sub i, ¿no? A las funciones, a sigma sub i, inyectiva, continua, de tal forma que sea homeomorfismo sobre su imagen, ¿ok? Y bueno, siempre cuando tengamos algo así como encaje, ¿no? Siempre lo vamos a estar refiriendo como D sub i, como la imagen de este encaje, ¿ok? ¿Sí? Entonces, bien, es un encaje topológico, es decir, eh, se preservan las propiedades topológicas del D sub i, ¿no? Dentro de la superficie, ¿no? Entonces definamos, en este caso, sigma sub i prima, ¿no? Simplemente como a sigma sub i, pero le quitamos el interior del disco de i, ¿sí? Se lo quitamos de... Entonces nos va a quedar una superficie, otra vez. En este caso va a tener una componente de frontera más, ¿no? ¿Sí? Porque le estamos quitando el interior del disco, ¿ok? Y, y tomemos, ¿no? Tomemos H, un homeomorfismo entre las fronteras, ¿no? De D sub 1, homeomorfismo. ¿Ok? Pues ahora sí, la suma conexa, ¿cómo la vamos a definir? Conexa de sigma 1 y sigma 2 se define por, vamos a poner esta notación, sigma 1, signo dato, sigma 2, y esta es definición. Simplemente unimos las dos superficies que no tenían nada que ver, ¿ok? Entonces, sigma 1 prima, unión disjunta con sigma 2 prima, y vamos a pegar, ¿no? Por medio del homeomorfismo H, ¿no? Sobre la frontera. O sea, pegamos las dos componentes de frontera de cada una de las superficies, ¿no? Que marcamos, por supuesto, ¿no? Entonces, a cada X en sigma I prima, lo identificamos con H de X, ¿no? ¿Sí? Los pegamos. ¿Bien? Creo que se me perdió. Aquí está. Ya, podemos hacer unos ejemplos. Este es el primer ejemplo.
pasa si por aquí me tomo a, vamos a pensar en una esfera, ¿no? Y supongamos que hacemos la suma conexa con otra esfera. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice el procedimiento, no? El procedimiento me dice que yo debo de eliminar, ¿no? Un disco por cada superficie. Entonces tengo que eliminar el interior de este disco, ¿no? Y lo que voy a obtener va a ser otra superficie, ¿no? Cuando hago la suma conexa, ¿no? Imagino que deformo un poco, lo voy a ver así, ¿no? Unos lentes, ¿no? Claro, esto no, digamos, la definición no lo está deformando, pero yo lo deformo para que se vea, ¿no? Y bueno, aquí lo que aparece, digamos, es un círculo frontera, ¿sí? Entonces, cuando pegamos los círculos frontera, ¿no? Aparece una nueva superficie, ¿no? Y bueno, donde pegamos es un círculo, ¿sí? Un círculo en nuestra superficie, ¿no? Entonces aquí estamos, esto es S2, ¿no? Y aquí tenemos a la suma conexa, ¿no? De S2 consigo mismo, ¿no? ¿Sí? Que es topológicamente equivalente aquí a S2 también, ¿no? Entonces, digamos que es como, al hacer suma conexa con la esfera, va a ser como el elemento neutro de nuestra operación suma conexa, ¿ok? Otro ejemplo, este es el ejemplo, entonces, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, yo hago la suma conexa de un toro consigo mismo? De esa forma. Entonces, por aquí tengo que quitar un disco, por aquí quito otro disco, ¿sí? Y bueno, hay varias cosas que no se está diciendo aquí, ¿no? Lo que obtengamos va a ser, salvo homomorfismo, va a ser único, ¿no? Es decir, no va a depender del disco que estemos quitando, ¿sí? Y no va a depender del homomorfismo que estamos considerando, ¿no? ¿Sí? O sea, hay algo delicado que hay que ir a revisar, ¿no? Pero bueno, seguimos con las ideas, que es lo que importa transmitir aquí. Entonces aquí lo que vamos a obtener simplemente es y bueno, aquí estamos pegando sobre esto, ¿no? Ahí estamos haciendo la suma conexa del toro consigo mismo, ¿no? Entonces este sería, perdón, este sería T2, T2, aquí esto sería T2, ¿no? Y aquí tenemos la suma conexa del toro consigo mismo. Ok, bien, un último ejemplo. Ok, el siguiente ejemplo es cuando hacemos la suma conexa de crosscuts, ¿no? Entonces, digamos, los crosscuts ya los habíamos dibujado como, ok, así, ¿no? Uy, esto quedó muy pequeño, ¿no? Tenemos por ahí, ¿no? Tenemos planos proyectivos, ¿no? Sí, tenemos RP2 por acá, ¿no? Y de acá, de esta superficie, vamos a tener que quitar
eh, el interior de discos, ¿no? ¿Sí? Entonces que no estén interfiriendo con nuestro crosscut, ¿ok? Entonces lo que obtenemos acá cuando hacemos la suma conexa de esto, ¿no? Entonces simplemente vamos a dibujarlo así. Los crosscuts van a sobrevivir, ¿no? ¿Sí? Y lo de fuera es simplemente como una esfera, ¿sí? Y aquí tenemos la curva frontal, ¿sí? Entonces, digamos, ¿ya? Entonces, esto es otra forma de obtener superficie, ¿no? Entonces, aquí tenemos la suma conexa del plano proyectivo consigo mismo. ¿Ok? Bien, no sé si hay dudas hasta acá. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces, este es un ejercicio bastante interesante, ¿ok? Y que después lo vamos a utilizar, ¿no? ¿Es problema o ejercicio? ¿Sí? El primero es que, ¿no? De hecho, esto ya lo habíamos visto más o menos, ¿no? El primero es que la botella de Klein, ¿no? Es homeomorfa a quién? Ya esto ya lo habíamos visto, ¿no? Pero sí, a la suma conexa de dos planos proyectivos, ¿no? Ya lo habíamos visto, ¿no? Sí. RP2, suma conexa con RP2, ¿no? Que es básicamente, o sea, ese que está ahí es un plano proyectivo, perdón, botella de Klein, ¿ok? Entonces ya tenemos varias formas de ver a la botella de Klein, ¿no? ¿Sí? Lo tenemos esta como el polígono, ¿no? El cuadrado con identificados sus lados, ¿no? Tenemos esto de verlo como un anillo, ¿no? Donde cada uno de sus componentes fronteras están identificadas, ¿no? Antipodalmente, y esta que está acá, verlo como crosscuts, ¿ok? Y bueno, la que no es evidente, y de hecho, eso sí, eh, es necesario bastante trabajo para hacer esto, ¿no? Es que, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, hacemos la suma conexa de tres planos proyectivos, ¿no? ¿Alguien ya sabe esto? ¿No? Esto va a ser topológicamente equivalente, ¿no? A realizar la suma conexa de RP2, ¿sí? Suma conexa con quién cree, con un toro, ¿no? Entonces en dibujo, de hecho, a veces siempre nos queda más, nos queda mejor las ideas cuando tenemos una imagen en la cabeza, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo dibujo aquí tres crosscuts de esta forma, ¿no? Sí, que es una superficie de esta forma. Esto es topológicamente equivalente a tener un crosscut acá y tener un género, ¿no? Sí. Entonces, ok, entonces siempre cuando ustedes vean tres crosscuts, lo pueden reemplazar inmediatamente por un género, ¿no? Como un toro, suma con X con un crosscut. ¿Ok? Sí. Bien. Y eso es como ejercicio, ¿ok? Muy bien. Y ahora viene ya un enunciado precisamente de que ya nos habla un poco sobre la clasificación de superficies, ¿no? Digamos, es un primer paso para llegar a él. Es un teorema. Entonces, sea sigma
una superficie cerrada. ¿Ok? Entonces, existen G y H mayores o iguales que cero, tales que yo sé que sigma va a ser topológicamente equivalente o va a ser homeomorfa a una suma conexa de cosas. ¿Ok? Y va a ser aquí la primera que va a aparecer, la esfera, porque la esfera no le hace nada, digamos, a la suma conexa, ¿no? Suma conexa con toros, ¿no? T2, suma conexa con T2, ¿no? Posiblemente con suma conexa de planos proyectivos, ¿no? Donde aquí la suma conexa de toros va a ser G veces, ¿no? Y aquí la de planos proyectivos va a ser H veces. ¿Ok? Entonces, esta es, digamos, la primera aproximación del teorema de clasificación. Y bueno, hay algunos libros de texto que así lo ponen, ¿no? Digamos, este es el primer, la idea de cómo demostrar esto, digamos, básicamente radica en que tú puedes a cualquier superficie, ¿no? ¿Sí? Puedes recortarla a lo largo de ciertas curvas de tal forma que lo puedes llevar a su forma poligonal, ¿no? Y haciendo, pues, eso se le llama su forma normal, ¿no? De la superficie. Después, ya que tienes una forma normal de la superficie, ¿no? Con algunos movimientos ahí, lo llevas a un dibujo como los que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, digamos, lo que faltó aquí hacer, digamos, es pasar, digamos, nosotros vimos los dibujos poligonales del plano proyectivo y del toro, digamos, ¿no? Y ahí también se puede dibujar, ¿no? En la representación poligonal, esta operación de ser suma conexa, ¿ok? Y aparece, nos aparece una representación poligonal ahora de la suma conexa, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, este es el primer teorema, ¿no? ¿Sí? Y claro, bueno, con este teorema ya introducimos una notación. Notación, vamos a poner ese cero, vamos a decir que es simplemente nuestra esfera, ¿ok? Ese G va a denotar a la suma conexa de toros. Y NH, la suma conexa de planos proyectivos. ¿Ok? Ya, entonces digamos que a nivel de superficies cerradas, digamos, ya tenemos casi toda la información. Lo que todavía no tenemos un teorema de clasificación que nos diga, por ejemplo, ¿no? Si tengo dos superficies cerradas, ¿no? Si ellas son homomorfas o no. ¿Ok? Aquí lo único que dice va a ser homomorfa a una de estas. ¿Ok? Pero, por ejemplo, yo no sé todavía si, por ejemplo, si yo quito aquí un RP2, ¿no? No sé si esa nueva superficie va a ser homomorfa a esta nueva que quité. Eso no dice el enunciado. Y bueno, y para eso lo que vamos a hacer es introducir invariantes topológicos. ¿Ok? Vamos a introducir lo que es el género, orientabilidad, ¿no? Y bueno, otros invariantes que me van a permitir distinguir entre superficies. Muy bien. Muy bien, ¿preguntas hasta acá? ¿No? Ya, muy bien. Entonces, nuevamente regresamos al problema de clasificar. Entonces, digamos, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que sigue, de los invariantes topológicos. Entonces, aquí el problema de clasificar superficies, ¿no?
Ya habíamos dicho que es simplemente describir este conjunto, ¿no? Sigma superficie, módulo una relación de equivalencia que es salvo homomorfismo. Sí, es una relación de equivalencia en ese conjunto, ¿no? Ok. Y bueno, lo que vamos a dar, la idea para clasificarlo, clasificar es usar, ¿no? Usar invariantes topológicos, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es un invariante topológico? ¿Sí? Entonces habíamos dicho que un invariante topológico es entonces un invariante topológico es un objeto, ¿sí? Esto puede ser un conjunto, número, espacio, grupo, lo que ustedes quieran poner acá, ¿no? ¿Sí? Es algo que le vamos a asociar a una superficie, ¿no? Asociado a una superficie, de tal modo que si dos superficies son homomorfas, entonces estos objetos son iguales, ¿no? Iguales en la categoría que estemos, ¿no? Sí. Por ejemplo, si le asociamos a un grupo, queremos que ese grupo sea sean isomorfos, ¿no? Sí. Si le asociamos un conjunto, queremos que sean iguales, ¿no? Haya una relación biyectiva, ¿ok? Pero también puede ser una propiedad, ¿no? De hecho, eso me faltó acá, ¿no? Una propiedad también puede ser, ¿no? Una propiedad, digamos, de la superficie, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en cursos clásicos de topología, ¿cuál es el primer invariante topológico de una superficie? De un espacio topológico en general, ¿no? ¿Cuál es el primero? Digamos que siempre cuando hablamos de espacios topológicos decimos que funciones continuas preservan conexidad, por ejemplo, ¿no? Esa es la primera, ¿no? Sí, la conexidad, por ejemplo, la compacidad también es otra, ¿no? Sí. Si digamos, si tenemos dos espacios topológicos que son iguales, son topológicamente iguales, entonces conexidad y compacidad son invariantes topológicos. Y en este caso es una propiedad sobre lo que queremos, ¿no? Sobre un espacio topológico. Pero en el caso de superficies, digamos, nosotros ya por definición ya tenemos la conexidad, ya no nos importa, ¿no? Compacidad es algo que también, ya distinguimos algunas que son compactas y otras que no, ¿ok? Entonces, está bien, ¿ok? Pero bueno, a nivel de compacidad todavía tenemos problemas, todavía no identificamos, ¿no? Entonces, vamos a introducir invariantes topológicos en superficies, ¿no? Y les voy a dar la lista para que la tengan, digamos que hay una cantidad finita de invariantes topológicos. Entonces, digamos, ¿cuál es yo resuelvo un problema de clasificación, digamos, mi problema de clasificación está resuelto cuando yo logro dar una cantidad finita de invariantes topológicos, ¿no? Que me permite distinguir a cualquier superficie que yo tenga acá, ¿no? ¿Sí? Eso significa que algo se puede clasificar. Hay problemas que no se puede clasificar, ¿no? Eso significa que la lista de invariantes que tienes que dar no es finita, ¿no? No puedes encontrar una cantidad finita de invariantes que te den la solución, ¿no? Sí. Entonces, afortunadamente en superficies esa cantidad es finita y además es finita muy pequeña, ¿no? ¿Sí? Entonces,
¿Ya? Por ejemplo, creo que está ese famoso, un resultado famoso en topología de cuatro variedades, ¿no? Las cuatro variedades no se pueden clasificar, ¿no? Es decir, no hay una lista finita de invariantes topológicos que te ayude a determinar si una es homomorfa a la otra, ¿no? Incluso creo que en tres variedades está el problema, ¿eh? Afortunadamente, en dos variedades que es superficies sí lo podemos hacer, ¿no? Entonces, ya. Entonces, los invariantes topológicos en superficie son los siguientes. Vamos a ponerlo de negro. Topológicos de superficies, ¿no? Aparte de la conexidad y compacidad, que esas ya están por ejemplo, aquí en compacidad, ¿no? Hay que demostrar, por ejemplo, que fácilmente R2 no puede ser homomorfa a quien cree, a, a S2, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces ya, como estamos utilizando aquí, ¿no? Y bueno, nosotros nos vamos a restringir en invariantes topológicos de superficies topológicas. Y bueno, para hacer un poco más sencilla la exposición va a ser con frontera compacta. ¿Ok? Superficies con frontera compacta. ¿Sí? Entonces, esto va a ser algo técnico, digamos, de este mini curso. ¿Ok? Que lo voy a hacer así porque simplifica un poco la exposición, ¿no? Igual se puede quitar, pero bueno, cuando pedimos que sea con frontera compacta, ¿no? Entonces, pues al ser la frontera compacta, entonces no pueden aparecer como componente de frontera líneas, ¿no? Entonces, las componentes de frontera necesariamente tienen que ser círculos, ¿ok? Y no solo eso, debe ser una cantidad finita de círculos, ¿ok? Necesariamente, ¿no? Entonces, ese va a ser el primer invariante topológico, ¿no? El número, ¿no? El primer invariante, digamos, voy a ponerlo así con letra romana, el número de componentes frontera, ¿sí? O el número de componentes conexas de frontera, ¿no? El primero, ¿no? Entonces aquí ya puedo distinguir entre, digamos, entre el disco, ¿no? Entre el disco y el anillo, ¿no? Ambas son compactas, ¿no? En una tiene la frontera conexa, la otra es no conexa, ¿no? ¿Sí? Ya se puede distinguir, ¿no? A ese nivel. El segundo invariante topológico que va a aparecer es la orientabilidad, ¿no? Y bueno, de hecho lo voy a poner así, ¿no? Tipo de orientabilidad, ¿no? Eso va a ser importante, ¿no? Tipo de orientabilidad. Sí. De ahí voy a poder distinguir, por ejemplo, a la esfera del plano proyectivo. Sí. Una de ellas. El siguiente va a ser el género. La cuarta, ¿no? Y bueno, con esos tres que están ahí, ¿no? Con esos tres invariantes topológicos, yo puedo clasificar, estos tres son suficientes para superficies compactas, posiblemente con frontera no vacía, ¿sí? Con esos tres numeritos, ¿no? Yo puedo clasificar, ¿no? O determinar por completo una superficie compacta. Ya si la superficie no es compacta, necesito más cosas. Por ejemplo, aparece el espacio de fines, que esto va a ser un espacio topológico, ¿sí? El quinto va a ser el espacio de fines acumulados por género. Es el siguiente, ¿no? ¿Sí? Y el sexto va a ser el espacio
de fines no orientables. ¿Ok? Y bueno, esa es la lista completa. ¿Sí? Si yo logro, digamos, bueno, es lo que sigue del curso. ¿Ok? Eh, es dar, digamos, ver cada uno de estos invariantes topológicos. ¿Ok? Y bueno, el teorema de clasificación dice que básicamente son suficientes 6 invariantes topológicos para determinar por completo una superficie. ¿Sí? Si tú te aparece en la vida real una superficie cualquiera por ahí, ¿no? Vas en el camino, la encuentras, ¿no? Simplemente tienes que ver cuántas componentes de frontera tiene, qué tipo de orientabilidad tiene, qué género tiene, ¿no? Y describir estos espacios, ¿no? ¿Cómo son? Si tú logras hacer eso, automáticamente sabes qué superficie es, ¿no? Y no necesitas hacer más, ¿ok? O sea, con 6 cosas ya obtienes la información completa, ¿ok? Y bueno, eso del tipo de orientabilidad va a aparecer en esta parte de acá. Aquí va a ser la parte no compacta, va a ser el problema. ¿Ok? Ah, muy bien. ¿Se preguntas hasta acá? ¿Sí? ¿Ya se terminó? Muy bien. ¿Sí? ¿Bien? O sea, vamos despacio. Claro, claro. Muy bien. ¿Dudas? ¿Hay dudas? No sé en el sub. No sé. ¿No? Perfecto. Queremos agradecer a Israel por el curso. Un aplauso, por favor. Continuamos el día de mañana. Los mismos 3 cursos, les esperamos desde las 8 de la mañana hasta 10 antes de la 1 de la tarde. Muchas gracias a todos. Gracias, Israel. De nada, muchas gracias. Bien, bien.